Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Qué bonito nuevamente estar con ustedes. Hace tiempo que no estaba en el programa y hoy día, gracias a Dios, estoy acompañado por mi hermano y yo quiero que él mismo se presente, ¿no? Amén. Gracias, pastor. Buenas tardes o buenos días, queridos hermanos, amigos. Para nosotros es un privilegio poder que usted nos permita entrar en esta tarde o en esta mañana a sus hogares y poder traer un programa más, como todos los viernes, de Volviendo a las Raíces. A pesar de que este es un programa Volviendo a las Raíces, hoy día o estos viernes que vienen por delante, vamos a estar tomando un tema que ya he estado avisando ahí por Facebook, que es, y le pusimos realmente como título, verdad versus sincretismo. Y todo esto es bueno empezarlo a explicar porque vamos a hablar un poquito de este tiempo, de lo que se aproxima de la Navidad. Pero para eso hay que poner primeramente algunas bases para que podamos comprender mejor a qué se refiere con lo que tiene que ver el sincretismo. Y primeramente yo voy a hacer una introducción, a lo mejor un poquito larga, no sé, ahí vamos a estar viendo cuánto nos demoremos, puede ser que nos demoremos un poquito más de una hora hoy día, pero mire, no importa, porque este es un estudio bíblico, hermano. Amén, es un estudio bíblico, y yo pienso de que nosotros tenemos que tomar todo el conocimiento de Dios. Amén. Pero para poder empezar este tema, entonces yo los quiero llevar a Levíticos capítulo 23, versículo 1 y 2, y dice así la palabra del Señor, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Si usted empieza a leer todo el capítulo 23, usted se va a dar cuenta de que en aquel tiempo el Señor empezó a decirle cuáles eran las fiestas que ellos tenían que celebrar. Y fíjese de que todas estas fiestas estaban repartidas durante todo el periodo del calendario judío. Eran fiestas, hermanos, pero no era cualquier fiesta. No es como la fiesta que nosotros conocemos ahora. O nos gustaban. o nos gustaban, ¿no? No, eran fiestas de regocijo. Amén. Donde se agradecía a Dios, donde eran, porque uno recibía muchas bendiciones de Él, y entonces eran fiestas de agradecimiento. Ahora, ¿dónde estaban ubicadas? Estaban ubicadas durante todo este año según el calendario judío. Ahora, tenemos que entender cómo el enemigo es un imitador de las cosas, ya que no es Dios, solamente puede imitar. Él también instaló fiestas en el calendario. Pero claro, estas fiestas no tienen nada que ver con la bendición hacia Dios. Incluso son completamente opuestas a lo que Dios estableció en su palabra. Sus significados son completamente paganos, hermano, ¿no? Que no tiene nada que ver con la exaltación a Dios, ni tampoco tiene que ver con su palabra. Incluso muchas de estas fiestas son bien oscuras realmente. Ahora, esto no quiere decir, hermano, que nosotros vayamos a celebrar ahora fiestas judías. No. No somos judíos. Primeramente no somos judíos. Jodidos somos, pero no judíos. Capaz. Mire, no somos judíos. Y la palabra, todas las fiestas que ellos celebraban, realmente solamente era una sombra de lo que Jesús, nuestro Salvador, ha hecho ya por nosotros. Amén. Entonces, se trata de poder ir comprendiendo. ¿Sabe qué? Sería bueno más adelante empezar a ver cuál era la fiesta judía y qué es lo que representaba esto en el Señor Jesús. Es muy interesante y muy lindo saberlo. Pero ese es otro tema. Ahora, hermanos, conozcamos lo siguiente. Mire, todas estas fiestas que se celebraban se ponían alrededor de todo el calendario judío. ¿Por qué? Porque todas estas fiestas tenían fechas por todo el año. Acuérdense que el año tiene 12 meses, tiene 4 estaciones del año, y tenemos que entre enero y febrero, por ejemplo, está el invierno boreal o el verano austral. ¿Se acuerdan esas lucecitas que aparecen en los cielos, que uno va a la parte norte acá y uno puede ver esas luces? El invierno boreal. Bueno, eso es, ¿no? Pero también tenemos, por ejemplo, entre mayo y junio la primavera boreal o el otoño austral. Ahora, entre junio y julio
por ejemplo, está el solsticio de verano. Entre septiembre y octubre está el equinoccio de otoño. Entre diciembre y enero está el solsticio de invierno. Y entre marzo y abril está el equinoccio de primavera. Usted me va a decir, pero hermano, ¿qué es lo que me está diciendo? Mire, ya va a ver, ya espéreme, tenga paciencia, tenga paciencia. Lo importante aquí, por ejemplo, que cuando hablamos del equinoccio, con lo que tiene que ver cuando empieza la primavera y el otoño, estas se dan 2 veces al año. Lo mismo que también lo que es los solsticios. Pero el equinoccio está situado en el momento donde el sol se pone sobre el ecuador y está marcando el inicio tanto de la primavera como del otoño. Por el contrario, los solsticios marcan el comienzo del verano y también del invierno. Ahora, cuando se produce el solsticio, y escúcheme bien, el sol alcanza su máxima declinación, proyectando su luz sobre la máxima latitud geográfica de la Tierra. Aparte de esto, es muy interesante porque la diferencia entre estos dos fenómenos es que durante el equinoccio, la duración del día y de la noche es la misma en toda la Tierra. Por el contrario, cuando son los solsticios, es el día más largo en el caso del solsticio de verano y también es el día más corto en el caso del solsticio de invierno. ¿Por qué le explico todo esto? Porque tenemos que saber, hermano, que todas las fiestas paganas se pusieron según los equinoccios y según los solsticios. Y es por eso que están repartidas en diferentes partes del año. Ellos han observado la astronomía, han observado las estrellas, han observado la inclinación de la Tierra y de esa manera han puesto sus fiestas dependiendo de los tiempos. Quiero mostrarle ahí en sus pantallas una foto que le saqué a un libro de doctrina y donde usted puede ver ahí de que cómo el Sol está en el centro y el Sol va girando alrededor del Sol y acuérdese que toda una vuelta es un año. La Tierra girando. Claro, cuando la Tierra gira alrededor del Sol, toda una vuelta es sencillamente un año completo. Entonces vemos de que según donde está la Tierra se ha ido formando las diferentes tipos de fiestas paganas. Por ejemplo, está Beltane, Litia, Lamas, Mabón. El 21 de marzo está Ostara, está Imbolc. Y usted, si se da cuenta, a su derecha abajo está la fiesta del Samhain. Y eso usted lo conoce, porque el Samhain es lo que hoy día muchos le llamamos el Halloween. Amén. Y un poquito más arriba está la fiesta del Yule. Y aquí en Suecia se le dice Yule también, porque viene de los alemanes dicen Yule también, ¿no? Que es hoy día que se le dice la Navidad. Pero mire, yo quiero que vea de que muchas de estas fiestas tenían sus nombres propios, pero que de una manera u otra se han cristianizado, poniéndole un nombre y que hoy día muchos de nosotros incluso lo celebramos. Hablemos un poquito para que usted comprenda un poquito más. Porque aquí es lo que le podemos llamar entonces el sincretismo. En un diccionario dice que el sincretismo se denomina el proceso mediante el cual se concilian dos amalgamas diferentes y pueden ser expresiones culturales o religiosas para conformar una nueva tradición. Ya se lo voy a estar explicando. Mire, la palabra como tal proviene del griego realmente, que quiere decir sincretismos, que significa coalición de dos adversarios contra un tercero. Entonces, ¿qué es el sincretismo religioso? ¿O cuál es el sincretismo cristiano? Es cuando acomodamos una fiesta pagana por algo que al hombre le conviene. Es cuando dos cosas completamente diferentes pueden trabajar juntamente.
Y eso es lo que le llamamos sincretismo. Es una mezcla, hermano. Es una fusión. Es una fusión. Es como dos metales diferentes pueden trabajar juntamente, ¿no? Antiguamente la palabra viene de la antigua Grecia, donde se decía que 2 o 3 filosofías podían hacer una fusión, podía entrelazarse y quedando solamente una. A eso se le llamaba un sincretismo. Entonces el sincretismo de hoy, si hablamos cristianamente, es hacer del paganismo una fiesta cristiana. Hemos mezclado esto, paganismo, con algo cristiano, pueden trabajar juntos, no importa, seguimos así. Es un sincretismo, es una mezcla. Se ponen dos cosas para que puedan trabajar juntos, entre comillas, y de esa manera seguir adelante. Este es el gran problema en el día de hoy, realmente. Y solamente para darle un ejemplo, quiero que hablemos, por ejemplo, un poquito de la fiesta que ya pasó, para no tirarlo inmediatamente al pozo de los leones y para que no me crucifique antes de tiempo. Espero que no sea así. Espero que no sea así. Espero que me siga amando después de esto. Que me siga viendo. Miren, el 31 de octubre, ¿qué es lo que se celebra? ¿Qué es lo que se celebró? El Halloween. El Halloween, ¿no? Pero el Halloween no tenía ese nombre antes. El nombre original era el Samhain, ¿no? Y esto, Samhain, quiere decir realmente cosecha de sangre. Imagínense. Ya le voy a explicar el por qué, ¿no? Pero hoy lo conocemos como el Halloween, ¿no? Y el Halloween, para muchos en Estados Unidos y en muchas partes de Latinoamérica, es básicamente la noche de brujas. Pero la terminología de Halloween viene realmente de una traducción que lo puso la Iglesia Católica y que se refiere al Hallows Eve, que significa el Día de Todos los Santos. Que entonces el Halloween, como que acortaron la palabra y quedó una mezcla entre el Día de Todos los Santos y la Noche de Brujas. Imagínense. Un sincretismo. Es un sincretismo, ¿no? Entonces se le decía la víspera de Todos los Santos. Ahora, esta definición, hermano, ¿quién la puso? La Iglesia Católica Apostólica Romana y también la Iglesia Anglicana, para celebrar a todos los santos conocidos y desconocidos, ¿no? Ahora, ¿cómo llegó a ser una fiesta católica? Fue a través de los papas, hermano. Los papas empezaron a poner diferentes cosas. Este papa Gregorio III en el año 731 y el 741 después de Cristo, y también fue confirmado por Gregorio IV en el año 825 al 844 después de Cristo. Entonces, él los puso el Día de Todos los Santos para que de una forma tratar de disfrazar, hacer ese sincretismo que le digo yo, de ocultar la fiesta pagana con una fiesta religiosa. Ocultar el Samhain por el Halloween. ¿No? Y ahí está el sincretismo. Entonces el Halloween tiene su origen en una festividad, hermana, completamente pagana que viene de un pueblo que se le llaman los celtas. Los celtas, hermano, realmente tenían cosas bien oscuras ellos, hermano, ¿no? Incluso se podía decir de que ellos, desde ese momento, desde el 31 de octubre, empezaban después del 1 de noviembre los meses más oscuros, que es porque está en la parte norte de acá de Europa. Yo vivo en Suecia, vivo en la parte del norte, y los meses de noviembre, diciembre, hasta enero son los meses más oscuros, hermano. No, hay muy poquita luz, ¿no? Entonces, ahora, el fin de verano se consideraba entonces para ellos como la noche de los espíritus. Mire qué interesante. Ahora, lo más interesante de esto, hermano, es que ellos, el último día del año era el 31 de octubre. Sí. Y el primer día del año era el 1 de noviembre. Y ese calendario es el mismo calendario que usan los satanistas. Es increíble, pero así es. Es así, hermano, es así.
Y se creía, hermano, que esa noche, entre el fin del verano y el primer día de invierno, eran dos mundos espirituales entre los vivos y los muertos, donde las leyes naturales estaban completamente suspendidas. Es interesante que en Suecia, el 31 de octubre, aquí también es algo que se le dice que se quema el invierno, en donde hacen fogatas inmensas. Y fíjese de que toda esa creencia viene de estas fiestas paganas. Es increíble. Vienen de estas fiestas paganas. Y todavía se hace acá. Todavía se quema el invierno el 31 de octubre. Entonces los celtas, como se le llamaba, era un poderoso grupo de sacerdotes de tribu en Europa que compartieron una cultura y se extendió hasta la Edad de Hierro en el año 1200, 400 a.C. Ahora, si nosotros empezamos a ver dónde estaban estos celtas, podríamos decir que era gente que venía de Italia, del norte de Italia, de Alemania, del centro de Rumania, incluso era gente de Gran Bretaña, escoceses y irlandeses. Todo, o sea, era una religión bien fuerte en aquellos años. Ahora, este grupo, la fiesta más importante era justamente el Samhain. Porque ahí terminaba todo y ahí empezaba todo. Sí. Ya, porque ese era su calendario. Y se trataba que los espíritus, tanto buenos como malos, pasaban de un lado a otro. Entonces los familiares eran invitados para darle homenaje al espíritu de sus familiares que están muertos. Mientras otros espíritus dañinos y malos eran alejados de diferentes formas. Y aquí es donde se empieza a desarrollar una cultura completamente pagana, porque ellos usaban toda la parte de la cultura ocultista, hechicería, brujería, adivinación, espiritismo, encantamientos, satanismo, todo tipo de ocultismo, inclusive la magia negra, hermano. Entonces, ellos en un momento dado, para poder engañar, según ellos, a estos espíritus malos, se disfrazaban. Se disfrazaban con máscaras horribles. Dice que ellos mataban al animal y se ponían la cabeza del animal para así de que el espíritu malo no les dañara. Mire, esas eran las creencias. Y usaban muchos estos tipos de cosas, como le decía, la hechicería, la brujería, todo este tipo de ocultismo. Entonces practicaban rituales invocando incluso a flujos energéticos de la tierra, invocaban a árboles porque eran gente de bosque de robles, ¿no? Incluso invocaban a rocas y a piedras especiales. ¿No les suena conocido eso? La piedrita aquí, la piedrita allá. Y solían invocar a espíritus en los bosques, llamados hoy duendes y hadas. Imagínense de a dónde viene esta creencia. El trasfondo de esta creencia. Entonces los familiares hacían un banquete al lado de las tumbas de sus antepasados, algo que se hace todavía en varios países latinos. Cuando celebran el Día de Todos los Santos. Por ejemplo. En países como, por así decir, en Latinoamérica, algunos países de Latinoamérica, sí, para no mencionar, ellos acostumbran ir a los cementerios y celebrar, y llevan comida. Claro. Y les ofrecen a sus familiares que ya fallecieron. Así que imagínense, porque ellos principalmente querían celebrar y todo eso lo hacían en honor al dios de ellos, al dios de Celta, que era Cernunnius, y Cernunnius era el dios de la muerte para ellos. Así que es por eso de que todos se visten de calavera de muerte, hermano. O sea, imagínense todos los portales espirituales que se abren en esa fecha. Entonces, este es el Samhain. Y lo que hoy día está disfrazado de una forma de que todos los niños andan pidiendo dulce, y eso tiene un trasfondo también muy negro, ¿no? Pero que hoy día se le llama el Halloween. ¿Por qué le he explicado todo esto? Para que usted entienda cómo es el sincretismo, cómo tiene una base completamente pagana y que la Iglesia Católica trató de disfrazar esto a través de inventar un día, como el Día de Todos los Santos, y de esa manera mezclar estas dos cosas, la religión con este ocultismo pagano, ¿no? Y que las dos cosas funcionen juntamente. Imagínense. Bueno,
Eso es solamente como ejemplo, pero también está la fiesta de Ostara, la fiesta de Ímbolo, otras fiestas completamente paganas, y que hoy día también queremos hablar de la fiesta de Yule. Y la fiesta de Yule es lo que hoy día le llamamos la Navidad. La Navidad. Hermano, quiero de que ustedes abran un poquito su memoria, su espíritu, que no rechace esta enseñanza porque les vamos a hacer bien concreto, les voy a dar todas las citas que le puedas dar en estos programas y tengo que decir que esta es la fría realidad, de que muchas tradiciones que tenemos vienen de fiestas paganas y si Dios no estuvo ahí, me pregunto si hoy día estará ahí. Dios no puede ser burlado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Así de que hoy día vamos a tratar a sacar esta verdad del sincretismo. Así que vamos a empezar a hablar entonces ya, después de esta pequeña introducción, sobre la Navidad. Hermano Yerka. Amén, gloria a Dios, gracias pastor. Así como nos decía nuestro pastor, realmente es un tema que muchas veces no le tomamos mucho cuidado en celebrar estas fiestas paganas, como hablamos, como tú mencionaste otra de las fiestas, el carnaval. Ah, sí, es otra, sí. Entonces lo celebramos como si fuese una fiesta alegórica, alegre, pero no conocemos el trasfondo de esa fiesta. Y eso es lo que queremos precisamente poder llevar a través de este programa y de los que estemos efectuando con relación a este tema, de poder traer luz. Mire, nosotros no estamos para prohibirle ni para juzgar a nadie, estamos para exponer la palabra, para enseñarla y lo único que le pedimos a ustedes es que usted lo reciba de una manera honesta, con un corazón humilde y que cada uno se juzgue. No nos juzgue a nosotros, porque nosotros no estamos aquí para dictaminar ni juicio ni nada, solamente tenemos que enseñar. La misma palabra nos enseña de que tenemos que escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. Entonces no basta, hermano, solamente con leerla, hay que escudriñarla. Y eso lo dice Juan, capítulo 5, versículo 39. Aparte, el apóstol Pablo también nos hablaba de que en 1 Corintios 10, 23 nos hablaba de que todo no es lícito, mas todo no nos conviene. Hay otras versiones que nos dicen de que todo nos es permitido, pero no todo nos es provechoso. Claro, entonces, eso tenemos que tenerlo muy en cuidado. Ahora, mire, ¿será de que el mundo le gusta celebrar las fiestas cristianas? Al mundo le gusta celebrar las fiestas del mundo, pero no las fiestas cristianas. Claro. Porque si mencionamos otras fiestas, como mencioné anteriormente, el carnaval, todo el mundo le gusta celebrar, menos los cristianos. Pero mire la Navidad, decimos decir de que la Navidad es una fiesta cristiana, pero la celebra todo el mundo, cristianos y no cristianos, y la celebran muy por lo alto. Ahora tendríamos que ver a la verdad por qué la celebran y qué es lo que ellos a la verdad celebran, porque yo creo que el día de Navidad nadie va a las iglesias. Esperan esos días para descansar, para comer bien, para hacerse regalos, para tomarse unas copitas de más. Y usted dice, bueno, pero ¿qué tiene malo eso? Es que usted tiene que ver el trasfondo de dónde venían todas esas costumbres. Amén. Entonces, la Navidad proviene de la palabra natividad, que viene del latín nativatem, significado nacimiento. En la lengua inglesa la conocemos como Christmas, que quiere decir misa de Cristo. Lo primero que vamos a ver es que el 25 de diciembre se celebra el nacimiento de Jesús. Y usted ya sabe que realmente tal fecha no es real. Usted lo sabe, pero quiero que aún veamos por qué la fecha está equivocada y qué dice la Biblia sobre cuándo nació verdaderamente nuestro Señor Jesucristo. ¿Dice realmente la Biblia cuándo nació? No, a la verdad no lo dice. A la verdad la Biblia no dice cuándo nació nuestro Señor. Eso está oculto para nosotros. Sí. Inclusive imagínense de que nosotros somos dados a adorar, como decían estos celtas,
estaban dados a adorar las piedras, a adorar los árboles. Entonces imagínense si nos hubieran dado una fecha. Inclusive yo me pongo a pensar, pastor, ¿por qué el Señor tuvo que ocultar el cuerpo de Moisés? Porque claro. Él nos conoce. Miren lo que pasó con las serpientes esa en el desierto que mordía y luego Moisés hizo un asta con una serpiente de cobre. Al final el pueblo terminó adorando a la serpiente de cobre. Entonces el Señor nos conoce de que si hubiera puesto una fecha de nacimiento de nuestros hijos, ya nosotros estuviéramos adorando ese día y esa fecha. Sí, es muy importante de que la Biblia no da fecha exacta del nacimiento de Jesús. O sea, desde el momento ya, esto fue ocultado para el ser humano, para que nosotros comprendamos que lo importante justamente no está ahí. Exactamente. Bueno, vamos a la carga, como dicen algunos predicadores. Usted sabe que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo duró 3 años y medio. Dice de que de los 30 años a los 33 años y medio, que fue cuando fue crucificado. Ahora, Cristo a la edad de 30 años dice que Él fue bautizado o comenzó su ministerio, así nos dice Lucas 3:22. Y este ministerio Él lo realizó por 3 años y medio. Entonces, Cristo, después de 3 años y medio, muere. Y sabemos que muere, como dice la Biblia. Usted que a veces, o tiene aún Biblia de papel, usted cuando lee en la Biblia que dice, la fiesta de la Pascua se celebraba en el mes de Nisan o de Abí, en las antiguas, bueno, en las Biblias de papel, acostumbra aparecer en los costados cuál mes era, y ese mes vendría a ser los meses precisamente entre abril en nuestro calendario, ya que fue la víspera de la Pascua, como sabemos. Claro. Y mire, si vamos a un texto bíblico, Mateo 26:19 dice que los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Entonces, hablando de que durante el tiempo de la Pascua, que fue el mes de abril, fue donde el Señor fue crucificado. Amén. Ahora, tendríamos que contar los 6 meses restantes para que Cristo hubiera cumplido 34 años. Claro. Y esto nos lleva aproximadamente al mes de octubre, pero jamás al 25 de diciembre. No, justo. Eso es muy interesante porque hay que entender que Cristo fue crucificado para el tiempo de la Pascua. Incluso los sacerdotes querían que le quebraran las piernas rápidamente porque no querían que quedaran colgados ahí justamente cuando venía la celebridad, ¿no? Sí. El día que se tenía que celebrar. Y entonces, claro, después vieron de que le quebraron las piernas a los otros 2 ladrones, pero a Cristo no, porque ya había muerto. Entonces, si él, como decía mi hermano, fue en el tiempo de abril, que fue el Nisan, porque Nisan es en el calendario judío. Sí. Abib es el mismo mes de Nisan, pero Abib es en el calendario babilónico, así se le dice, ¿no? Claro. Entonces, y en nuestro calendario es abril. Si él murió a los 33 años y medio, si uno va de abril a 6 meses adelante, usted se va a encontrar con el mes de octubre, ¿no? Entonces se podría decir aproximadamente que Jesús realmente nació o a fines de octubre o a principios de septiembre, por ahí. Claro. Otra de las pruebas las tenemos en el libro de Lucas, en el capítulo 2, versículo 8. Dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Entonces, si comenzamos a ver cuándo nació Jesús, dice de que había pastores en la misma región. Ahora, ¿en qué tiempo del año acostumbraban a estar todavía los pastores con sus rebaños en los campos? No era en diciembre, porque si usted hoy día abre Google, y usted pone en Google invierno, diciembre o imágenes de diciembre en Israel, lo único que le van a aparecer es nieve,
¿cómo se dice? Imágenes donde es invierno, Claro. precisamente, y ellos acostumbraban a recoger sus rebaños prácticamente en noviembre. Sí. ¿Por qué? Porque ya venía claro. la temporada fría, entonces era imposible estar, hermano, con animalitos. Ahora, otra cosa de que usted tiene que entender, hermanos, de que la oveja tiene muy buen oído, pero tiene mala vista. Entonces imagínense que cuando comenzaba el invierno, el frío, no se ve muy bien porque ya el sol se oculta un poco, entonces la oveja podía escuchar tal vez el pastor, pero no verlo, y podía extraviarse. Entonces Claro. ellos sabían todo eso, los pastores. Entonces nunca un 25 de diciembre iba a haber ovejas y sus pastores guardando las vigilias de la noche. Claro. Es interesante porque según los historiadores, por supuesto que Israel todavía guarda su rebaño, ya a mediados de noviembre ya los tiene todos guardados. Sí. O sea, de que cuando el ángel se le apareció a estos pastores, tuvo que haber sido por lo menos entre septiembre y octubre, pero jamás en diciembre. Otra prueba que tenemos, hermanos, y que yo también quisiera mostrarla aquí, es en Lucas capítulo 2. Si usted me acompaña y lee el versículo 1 y 2, dice: aconteció que en aquellos días que salió un edicto de parte de César Augusto para levantar un censo en todo el mundo habitado. Este primer censo se realizó mientras Cireneo era gobernador de Siria. Entonces, y dice, todos iban a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Entonces José también subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, porque él era de la casa y de la familia de David. Ahora, hermanos, un censo no se celebraba en invierno. No. ¿Por qué? Porque era muy difícil que la gente pudiera encontrar. Usted sabe lo que pasó. Cuando llegó José y María a Belén, no encontraron habitación, sitio donde poder estar. Entonces era imposible de que un censo se celebrara en los meses de diciembre, precisamente. Tenía que haber sido un mes donde todavía hacía calor, donde la gente podría movilizarse libremente por los caminos, porque imagínense con nieve en los caminos. Imposible. Una mujer embarazada ya con los meses superiores, entonces era imposible de que nuestro Señor Jesucristo haya nacido un 25 de diciembre. Bueno, sabiendo la pregunta que no tenemos que hacer entonces, ¿por qué se celebra el nacimiento de Jesús el 25 Buena de diciembre? pregunta. ¿Qué dice usted? ¿Por qué se celebra entonces el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre? ¿De dónde viene esto? Ahora la pregunta es, ¿cuándo empezó a celebrarse la Navidad? ¿Realmente? ¿Cuándo realmente se empezó? Porque si leemos la Biblia, no habla. No, porque los apóstoles no celebraban Navidades. Pablo no enseñó. No, tampoco. O sea, usted no, si usted lee las epístolas de Pablo nunca, ahora hermanos, celebremos la Navidad para esta fecha. O el nacimiento de Jesús. O el nacimiento de Jesús. Pues Más bien nos ni- llama a celebrar la Santa Cena. Sí, justo. Nos llama a celebrar esas fiestas donde le damos gracias al Señor por las bendiciones, estamos agradecidos por todas las cosas que Él nos da, pero nunca nos llamó inclusive hay un pasaje, pastor, en Eclesiastés de que es más importante, dice, si no recuerdo muy bien, el día de nuestra muerte que de nuestro propio nacimiento. Amén, sí, justo. Entonces, muy interesante. Por algo, no sé, en la Biblia no aparece que celebremos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo quisiera también agregar, hermano, así pastor, bien breve, de que a nosotros a veces por un buen sentir decimos, pero es que el Señor se lo merece. Pero la Biblia nos habla en Filipenses de que tengamos el sentir de Cristo, no nuestro sentir, porque nuestro sentir puede ser muy afectado por otras cosas. Entonces ahí tenemos que tener cuidado. ¿Cuándo se empezó a celebrar la Navidad? Bueno, todo empezó cuando el emperador Constantino, que se hizo cristiano, aceptó la doctrina de Jesús. Y de allí en adelante se empezó a cristianizar muchas fiestas paganas que Roma ya tenía. ¿Qué es lo que quiero decir? Roma tenía como costumbre, y fue algo que copiaron los colonizadores españoles, era de que cada pueblo que ellos iban conquistando, ellos iban imponiendo su gobierno,
Y iban, si estos pueblos tenían ciertas fiestas, entonces iban haciendo un tipo de sincretismo con esas fiestas. ¿Para qué? Para que la gente estuviera bien con ellos, para que la gente estuviera contenta. Entonces le cambiaba, había lo que estamos hablando, había una fusión, había un enlace de culturas y de esa antigua fiesta que, por así decir, se llamaba las Saturnalias, entonces le llamaron la Navidad. Entonces, ahora, quiero agregar, Gerard, de que, por ejemplo, Constantino, que el emperador Constantino romano, no creía que se convirtió porque creyó en Jesús, no. Él tomó la religión cristiana en un momento donde Roma iba en decadencia, ¿no? Y para poder tomar nuevamente el poder de los países, de las ciudades, entonces tomó este cristianismo y se formó recién ahí la iglesia papal, que es la iglesia católica en el día de hoy. Claro, la primera vez que se oyó la palabra Navidad fue casi en el tercer siglo después de la muerte de Cristo. Y esto, por supuesto, en Roma. La Navidad estuvo relacionada con una serie de decisiones tomadas por los altos mandos de la Iglesia cristiana papal de los siglos III y IV. Entre las más revelantes y determinantes fue la moción del Papa Julio I en el año 350 después de Cristo para establecer la Navidad el 25 de diciembre. Esto fue decretado 4 años después que el Papa, otro Papa llamado Liberio, y más tarde el rey Justiniano declaró la Navidad como una de las fiestas cívicas en el siglo V. Imagínense, miren los años que pasaron de la iglesia primitiva antes de que se instalara la Navidad como una fiesta cristiana. 350 años después, hermano. O sea que ni los apóstoles... Yo pienso que si le preguntamos a los apóstoles hoy, en el día de hoy, dicen, ¿qué es lo que es eso? ¿Qué es eso? 350 años después, que sencillamente pusieron ya esto para poder tapar esta fiesta, vamos a decir ya, aquí nació Jesús. Y lo hicieron así nomás, pues. Ahora, hermanos, tendríamos que preguntarnos, ¿por qué Roma eligió esta fecha? ¿Qué se celebraba a la verdad en esa fecha? Si estamos hablando de que ellos acostumbraban a hacer un tipo de sincretismo cuando conquistaban los pueblos, ¿qué se celebraba a la verdad en Roma y en los pueblos de ellos conquistados durante ese tiempo, durante precisamente el mes de diciembre? Bueno, tenemos que decirles que durante ese mes de diciembre se hacía un gran culto, donde se celebraba el culto de la Saturnalia, adoración a Saturno, dios del sol y del fuego, relacionado con la agricultura, que era el principal sustento y actividad económica de los pueblos. Dice que las Saturnales se celebraban y se realizaban entre el 17 y el 23 de diciembre, que son los días más cortos, como hablaba nuestro pastor, con respecto a los equinoccios y solsticios, que eran los días más cortos del año, y el 25 de diciembre se consideraba el nacimiento del nuevo sol, para así el sol volviese y las cosechas siguieron creciendo. Entonces, inclusive, pastor, ellos celebraban, ahora la pregunta es, ¿de dónde ellos adoptaron celebrar el día, adoración a Saturno, días del sol y del fuego? ¿De dónde ellos adoptaron? Porque si nos vamos un poquito más atrás y nos vamos al Medio Oriente, también adoraban en esas mismas fechas el nacimiento supuestamente del Hijo del Sol, del Dios del Sol. Bueno, eso lo vamos a estar viendo la próxima vez, un poquito más profundo, y nos vamos a ir, porque si los romanos, el Imperio Romano celebraba la Saturnalia, es porque ellos lo cogieron de otras costumbres, ¿no? Que vienen desde, y nos retomamos a mucho tiempo más atrás, pero eso ya lo vamos a estar viendo la próxima vez. Y bueno, como les mencionamos, la Iglesia Católica o Apostólica Romana eligió el 25 de diciembre como el día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo como una estrategia de expansionismo o de extensionismo.
porque ellos iban conquistando pueblos e iban imponiendo la religión, e iban imponiendo y iban adaptando también todos esos cultos paganos que se celebraban en esos lugares, en esas fiestas. Ahora, escúcheme bien lo que hizo la iglesia, es absorber y fusionar sus celebraciones con lo que estamos hablando, con los ritos paganos de los diversos pueblos convertidos. Una fusión, hablando de sincretismo, es una mezcla para que dos cosas o costumbres funcionen justas, lo que hoy se llama, de un idioma más moderno, el crintesismo. Para decírselo de una manera más fácil, es como quien dice, vestir el mismo mono, pero ahora vestirlo de seda. Para que usted me entienda. Hay un refrán, dice que... El mono, aunque se viste de seda, mono se queda. Pero para que usted nos pueda entender, es como quien dice, disfrazar algo que ya estaba con vestido nuevo. Sí. Imagínese lo que estamos hablando de que todo esto se retorna. Recién la Navidad se empezó a oír 3 siglos y medio después, hermano. Y fue ya concretado recién en el siglo V. O sea, imagínese de que esto no fue algo que Cristo instituyó. Esto fue una idea ingeniosa, por decirlo así, muy ingeniosa del Imperio Romano y de esa iglesia babilónica que se formó, ¿no? Y para poder llevar a toda una nación y todo un mundo a un sincretismo completamente pagano. Pero mire, yo les quiero rápidamente mencionar, tal como está en las diferentes enciclopedias que no son cristianas, pero que tienen muchas veces la idea más clara que muchos cristianos. Y observe aquí, la enciclopedia, por ejemplo, ¿cuál es? Que es una enciclopedia francesa, dice así: la Navidad no figuraba entre las primeras fiestas de la Iglesia del siglo V. El primer lugar donde se menciona una fecha de nacimiento de Jesús es en Egipto. San Clemente de Alejandría se asombró de que algunos teólogos egipcios hablaban no solamente del año, sino también del día que ocurrió el nacimiento, y se suponía que era el 20 de mayo. Pero más tarde se creyó que Cristo había venido al mundo entre el 19 al 20 de abril. Y otros pensaban que era el 6 de enero, por eso se celebra, la Iglesia Ortodoxa se celebra el 6 de enero. La primera mención cierta del 25 de diciembre aparece en el calendario de Philocalus en el año 254 después de Cristo. La enciclopedia Barça, que es otra enciclopedia, hermano, que no es cristiana, dice así. Dice, esta celebración, hablando de la Navidad, se generalizó desde el siglo IV. Como no se conoce la fecha precisa del nacimiento de Jesús, la Iglesia Católica adoptó el 25 de diciembre y cristianizó, es el sincretismo, cristianizó festividades paganas que en diversos pueblos se celebraban, como la fiesta del sol o los carnavales a Saturno. Ese es lo que el hermano le estaba diciendo, que ellos celebraban la Saturnalia. Mire, la iglesia, la enciclopedia católica, para que usted se dé cuenta, mire lo que dice. Se menciona que no hay fundamentalmente una razón que favorezca la fecha del 25 en cuestión, ya que esto se estableció, esta fecha fue el Papa Julio I en el siglo IV, para quitar la enorme discrepancia que había en cuanto al nacimiento del Hijo de Dios. Imagínense, fue una fecha inventada y fue aprovechada sencillamente para hacer esa fusión, ese sincretismo con el paganismo romano. La enciclopedia Wikipedia, esa la conoce usted, ¿no? Esa es más conocida por todos. Dice así: la fecha exacta del nacimiento de Jesús no se encuentra registrada ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. El 25 de diciembre ha sido significativo en los pueblos de la antigüedad que celebraban durante el solsticio de invierno, que fue la Saturnalia, en el hemisferio norte. La adopción de esta fecha se realizó siglos después.
Y así, hermano, yo le puedo leer muchas enciclopedias que realmente no son cristianas, pero todos dicen lo mismo, que la Navidad jamás fue una fecha, una celebración de la iglesia primitiva, sino fue algo que se instaló después de casi 3 o 4 siglos después de que Cristo instaló su iglesia verdadera. Mire, estas son las enseñanzas del Nuevo Testamento. Los apóstoles no fueron instruidos en la Navidad. Jesús no lo instruyó en eso. La celebración fue introducida al mundo por la Iglesia Católica Romana y no tiene alero, hermano, no tiene alero, escúchame bien, ni autoridad en lo que ellos están diciendo. Incluso en su propia enciclopedia, ya como ya le leía, lo describen ellos mismos de una manera de cristianizar una costumbre pagana. Ahora, usted me dice, ellos celebraban las Saturnalias, o sea, celebraban a Saturno. ¿Quién fue Saturno? El 25 de diciembre, hermano, los romanos, si hablamos ahora de esa costumbre que ellos tenían, ellos decían Natalis Solis Invicti y se pegaban en el pecho, que quiere decir el nacimiento del sol invicto. Y fue decretado por el emperador Aureliano en el año 274 después de Cristo, como una celebración, y escúchame bien, del solsticio de invierno. ¿Ve? Cuando empieza la fecha, cuando cambia, justamente se puso esa celebración ahí. Más tarde dice que fue cristianizado y se dijo que era el nacimiento del Hijo de la Luz. Mire, entonces la Saturnalia, por supuesto que se celebra a Saturno, que es el dios fuego, o el dios de la agricultura. Ahora, el nombre del planeta Saturno fue nombrado después en honor a este dios de fuego. ¿Por qué? Porque Saturno, como se veía de que era rojo, rojizo, y era un rojizo brillante, y con sus anillos representaba mejor al dios fuego. Y por eso se le puso la Saturnalia, la adoración a Saturno, la adoración al dios fuego. Y por eso es que los romanos militarmente usaban sus uniformes rojos. Sí, justamente, por justamente esta costumbre, sí, ¿no? Mire, en la Wikipedia dice así, hablando de las Saturnalias, dice, en latín, Saturnalia eran importantes festividades romanas. La fiesta se iniciaba, y escúchame bien, y se celebraba con un sacrificio humano. Increíble. En el templo Saturno, porque ellos tenían un templo que se llamaba Saturno, en el foro romano, y se hacía un banquete público, seguido por el intercambio de regalos. De ahí viene esto, hermano. Continuó, y dice que era un festejo grande, dice aquí en la Wikipedia, y tenía un ambiente de carnaval. Y desgraciadamente dice que se producía una relajación en las normas morales. ¿Qué es lo que pasaba, hermano? Pasaban cosas ahí. Mire, César, como esta era una celebración inmensa, aumentó estos días efectivos en 2 días más. Y cuando vino el emperador Calígula, que era un depravado sexual, aumentó 1 día más. Entonces todos participaban, tanto libres como esclavos. Se bebía hasta embriagarse y acababa todo en un desenfreno sexual. Así fue como la Navidad se introdujo a nuestro mundo occidental. Aunque le demos otro nombre, hermano, sigue siendo la misma fiesta pagana, el culto al sol. Solo ha cambiado de nombre. Pasaron más de 300 años de algo que no se celebraba y que vino un emperador y a través de una iglesia papal se creó esto, lo que hoy día le llamamos Navidad, pero que realmente era un culto a la Saturnalia, que realmente es algo completamente, si lo vemos, yo pienso que si el Señor ve esto, hermano, y yo pienso que lo ve, es difícil comprender. Entonces nosotros tenemos que entender, querido hermano, de que todo esto, esta festividad que se hacía, se trató de tapar a través de este sincretismo
Una fiesta que no tiene nada que ver con la iglesia primitiva, no tiene nada que ver con los estatutos del Señor, no tiene nada que ver. Porque si Él hubiera querido que celebráramos su nacimiento, hubiera estado claro cuándo fue su nacimiento en la Biblia, pero Él lo ocultó justamente para sacarnos del paganismo. Exactamente, y tenemos que pensar, hermano, amigo, que estás hoy día presente en este programa, de que no nos podemos justificar, pastor, de decir, bueno, yo no celebro las Saturnalia, yo no celebro a este Dios del fuego, Saturno, yo honro al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Podemos pensar de esa manera, hermano, pero tendremos que pensar en algo de que el problema no radica en que tú quieras honrar ese día, porque muchos dicen, bueno, pero yo lo celebro de la manera como se debe a la verdad. Pero el problema no está ahí, hermano. El problema está de que agradará a Dios este tipo de celebración. Tú dijiste algo muy importante al principio del programa, ¿no? De que era el sentir, ¿no? Claro, porque la Biblia nos habla en Filipenses capítulo 3 de que dice que tengamos ese sentir que había en Cristo. Claro. Ahora, esto no es, hermano, de a mí me parece, a mí me gusta, yo opino, porque la Biblia ha sido entregada y nos ha sido para que la escudriñemos, para que encontremos la verdad. La Biblia nos habla de que la suma de su verdad nos va a dar más entendimiento y revelación. Entonces, no podemos tomar algo que el Señor no estableció solamente porque a mí me parece o nosotros tenemos un lindo sentir. Ahora, ¿por qué? Porque si el Señor no lo dejó registrado ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, porque pudo haber dicho, les van a nacer un niño admirable, claro, un consejero, y van a ser en diciembre. Pudo haber dado la pista por lo menos, claro, pero el Señor nunca habló, nunca dijo que vendría de Belén, pero nunca mencionó meses ni en qué fecha. Entonces, bueno, querías decir algo, ¿sí? Sí, fíjese de que incluso les puedo adelantar una cosita, porque la Biblia dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Observe bien. Un niño es nacido, por supuesto, porque él tuvo que nacer para dar salvación a la humanidad, pero ¿qué se le dio al ser humano? ¿Un niño o un hijo? ¿Qué dice la palabra? Un hijo nos es dado. Un hijo, y ese niño se va a llamar admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, etc. Entonces ese hijo tiene que ir creciendo en nosotros, no el niño, el hijo, porque el hijo fue el que fue dado. Alguien una vez me dijo, bueno, hoy día vamos a celebrar la Navidad porque ya el Señor ya debe tener como 2000 años. Vamos a celebrar el cumpleaños. Vamos a celebrar el cumpleaños. Hermano, el Señor no tiene 2000 años. El Señor es desde el principio hasta el fin. Él es el alfa y el omega. Él es el dueño del universo. Él es el que está desde el principio, antes de la fundación del mundo, querido hermano. Entonces, cuando nosotros decimos, ay, vamos a celebrar que tiene 2000 años, es como rebajar a un Dios tan grande a una mente tan humana. Mire, en Marcos 7:9 dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Mire lo que dice. Y en Mateo 15:9 dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces me gustó mucho el texto del principio porque dice que nosotros tenemos que sentir el sentir del Señor, no nuestro sentir, porque a nosotros nos puede dar mucho el sentir, pero tenemos que ver el sentir del Señor, porque al final eso es lo que es importante en nuestra vida. Hermanos queridos y amigos, nuestro objetivo no es de que irnos en contra de la celebración, no, sino poderle abrir los ojos y poder de que usted sepa también la verdad detrás de las cosas y que usted tenga una determinación. Mire, recién estamos empezando porque
Quedan 2 programas más Sí. y tenemos que ir retomando de a dónde viene la Saturnalia, de a dónde salió todo. Y usted se va a dar cuenta de que esto es algo completamente, y perdóname que se lo diga, porque ya se lo voy a demostrar, satánico. Completamente, hermano. Mire, les puedo decir algo. ¿Usted conoce a una persona que le ha gustado celebrar la Navidad? La tiene aquí al frente. Y a mí también, me gustaba la Navidad también. Hermano, yo lo pasaba tan bien y ahí la Navidad. Pero cuando el Señor me pone frente a su palabra, entonces me doy cuenta de que no podemos rebajar al Señor. A nuestras costumbres, a nuestras tradiciones, a nuestros mandamientos de hombre, porque estaríamos invalidando el mandamiento de Dios. Y por guardar nuestra tradición, no, hermano. Nosotros tenemos que ser de un solo tinte, no de medias tintas, porque algunos dicen, no, pero yo no pongo árbol, pero pongo estrellita, no, pero yo pongo esto a medias tintas. Hermano querido, o es o no es. Inclusive, pastores, si el mismo Señor no nos enseñó a nosotros como gentiles, porque cuando vemos al apóstol Pablo, el apóstol Pablo nunca le impuso a los gentiles celebrar las fiestas judías. No, incluso fue en contra. Se fue en contra. Se fue en contra porque incluso Pedro quería que incluso los gentiles hasta se empezaran a circuncidar. Exactamente. Entonces, Pablo se fue en contra de eso. Pero ¿cómo se le ocurre? ¿No? Si todo lo que era las fiestas judías ya estaba representado en Cristo Jesús. Todo ya estaba hecho en Cristo Jesús. Él dijo en la cruz, consumado es, ya no es necesario hacer nada más. Entonces él ocultó su fecha porque sabía cómo somos, hermano, que somos un poco idólatras en ese sentido y nos encanta las celebridades, ¿o no? Sí. Hermano, yo me pongo, porque a mí me encantaba también, ¿no? Si yo hasta con los niños le cantaba, no tomten comer como un sueco el viejo pascuero viene y todas las cosas. No, hermano, pero entonces cuando ya empezamos a comprender la verdad, entonces algunos nos pueden tratar como fomes, pero hermano, no. Que cuando uno comienza también a ver de dónde venían todos estos simbolismos, por ejemplo, el pesebre, por ejemplo, el árbol de Navidad, las comidas, la estrella del árbol, cuando uno comienza a buscar el trasfondo de todos esos simbolismos que nosotros acostumbramos, inclusive esas lucecitas que acostumbramos a colocar en las ventanas. Entonces, cuando uno comienza a conocer el trasfondo, qué significaban a la verdad esas estrellitas, entonces uno se dice cuenta, esto no tiene nada de cristiano. No, todas estas cosas tienen su significado. Mire, pero como un bonus en estos 3 minutos que me quedan ya, pero no importa que nos pasemos un poquito, mire, como un bonus le quiero dar algo sobre el pesebre. Mire, la idea original del pesebre se monta en un nacimiento y muchos de nosotros hacíamos pesebres con figuritas, ¿se acuerda? ¿No? ¿Se acuerda? Digo yo me acuerdo. O ¿no? a veces presentaciones de hermanos, presentaciones de, donde claro. hasta uno se vestía de pastor o de rey mago. Bueno, toda esta cosa de pesebre viene de San Francisco de Asís, hermano, en el año 1223, en el bosque de la ciudad italiana Grecio. Ellos trataron de hacer algo completamente teatral y trataron de poner animales de verdad, personas de verdad que se vestían de Pedro, una de María y otra y así, pero lo único que no pusieron de verdad por el frío que había en diciembre en Italia era sencillamente que al niño Jesús no le pusieron una guagüita de verdad, sino ahí pusieron una figura, ¿no? Ahora, lo interesante que dice este hombre, San Francisco de Asís, que dice que él se aproximó a la imagen y dice que cuando él la besó en los pies, según la leyenda, la imagen le extendió los brazos y le sonrió. ¿No? Entonces, este hombre que se llamaba realmente Giovanni Bernadotte, más conocido como San Francisco de Asís,
Entonces los franciscanos italianos, para recordar este gran hecho milagroso, entre comillas, siguieron haciendo el nacimiento de Jesús en vivo. Pero en España el rey Carlos III fue el primero que empezó a introducir la moda de las figuras de greda. Esto se extendió más tarde por toda Europa en los siglos XVII y XVIII, y después se extendió a México y a Sudamérica, y en el año 1878 empezaron a aparecer en nuestros países latinos por primera vez los árboles de Navidad. Esta es la historia del pesebre, imagínese. ¿Qué me dice usted? Pero no se quede con lo que yo le dije nomás, búsquelo y lo va a encontrar. Mire, Google lo sabe todo. Eso, así dicen. Así que, hermano, ya estamos terminando esta primera parte de esta verdad versus sincretismo, para que usted comprenda realmente y poderlo sacar. Yo pienso que en estos tiempos que estamos viviendo de la venida de Cristo, el Señor quiere encontrar una iglesia pura, sin manchas, sin arrugas. Irreprensible. Irreprensible, dice espíritu, alma y cuerpo. O sea, lo que haces con tu cuerpo, lo que celebras con tu cuerpo, también está dentro de ser irreprensibles para Dios. Así que usted no es solamente un espíritu por dentro. Usted tiene un cuerpo. Según lo que usted haga con el cuerpo, también el Señor lo va a escribir y lo va a anotar. Así que, hermano, esta es la primera parte, pero tenemos dos partes más que las vamos a estar viendo ya el próximo viernes también. Y quiero que podamos hacer una oración. Amén. Gloria a Dios. Y podamos decirle que nuestra misión no es ni juzgar, juzgarlo, ni ¿no? Porque además no sé ni siquiera quién está detrás de la cámara. Sí. Pero nuestra vida no es juzgarlo, porque, hermano, nosotros no somos nadie para juzgar, porque ya le dije, el primero que la celebraba era yo. Amén. Y hubiera sido bastante feo que otros me juzgaran, sino que fue más lindo cuando alguien me lo explicó por amor. Y hoy día le hemos tratado de explicar esta primera parte con amor, con textos bíblicos, con enciclopedias incluso que no son cristianas, para que usted vea de que esta celebridad jamás se celebró en los 350 años de la iglesia del Señor. La iglesia desgraciadamente se babilonizó después y empezaron a crear diferentes tipos de fiestas que a través del sincretismo empezaron a ocultar el paganismo. Y vamos a ver las próximas veces de dónde viene el árbol de Navidad, de a dónde vienen estas figuras, a dónde se creó todo, y usted se va a dar cuenta que esto tiene una oscuridad mucho mayor que el que hoy día estamos explicando. Así es. No se lo pierda el próximo viernes. Vamos a orar. Amén. Gloria a Dios. Señor, te doy gracias en este momento que tú nos das. Y yo te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Yo te pido, Señor Santo, de que a través del amor tuyo, Señor, tú puedas hablar a los corazones, a las mentes. Nosotros, Señor, no queremos juzgar a nadie, sino que tu palabra sea la que hable, Señor Santo, tu Espíritu sea el que revele, Señor Santo, porque sabemos, Señor Santo, de que eres tú el que puede hacer la obra en cada uno de los oyentes y de los que están viendo este programa. Señor, ayúdanos, Señor. Dice la palabra de ser irreprensible en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, y tener, como decía mi hermano Yera, el sentir de Cristo y no el sentir de nosotros. Señor, yo te doy gracias. Bendice a cada hermano, a cada oyente, a cada amigo, y te pido que tú me los bendigas en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, y amén. Aleluya. Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos, y nos estamos viendo el próximo viernes. Este domingo tenemos Santa Cena, así que usted va a ser transmitido en directo a las 2 en punto. Va a ser transmitido de todas maneras si nos estamos viendo el domingo, y también nos estamos viendo con nuestro hermano Yera
el próximo viernes, en la segunda parte de esta verdad versus sincretismo. Que el Señor me los bendiga. Bendiciones, hermano. Hasta pronto.